Bien, la justicia dictó el procesamiento con prisión preventiva para un profesor, un docente de lengua, acusado de abuso sexual de menores, grooming, que es el abuso, los acosos que se cometen a través de las redes sociales. Y atención que esto es procesamiento con prisión preventiva a cumplir en un establecimiento carcelario. Lo encontraron con un menor en la cama, ¿no? Lo encontraron con un menor en la cama y ahí comenzó la investigación. En realidad comenzó con una denuncia por un menor, la madre o los padres de un menor de 12 años al que le descubrieron un contenido, un intercambio de WhatsApp de contenido pornográfico. Sí. Al hacer el allanamiento en la casa de este profesor, lo encontraron en la cama con un menor de 14 Tremendo. años. Pero esto no es de ahora. Ese es el gran problema, esto no es de ahora. Esto no es de Veamos ahora. lo que decía el diario de La Nación por el tema de la pandemia. Ahí tenés el artículo justamente que hace referencia a este señor, y lo que vas a escuchar ahora, el testimonio de Manuela, va a probar claramente que este tipo estuvo haciendo esto hace mucho tiempo. El grooming, un problema en aumento, esto se incrementó durante la cuarentena que cumplimos por la pandemia por COVID-19, dice el diario de La Nación, y aunque no existen cifras oficiales, trascendió que a finales de abril se duplicaron las denuncias que reportaban perfiles y publicaciones en Facebook, Instagram y Twitter de imágenes y videos de abusos sexuales contra niñas y niños. Es realmente tremendo. Manuela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Sé que es difícil, Sí, no es un tema lindo para hablar, pero es momento de pero es hablar, ¿no? necesario, claro. Creo que el problema durante todos estos años fue justamente que nadie habló del tema, sobre todo, digo, los adultos. Y bueno, para los niños qué difícil que es hablar de las cosas. Vos tenías 11 años y tuviste a este tipo de profesor en el año 2009. 2009 fue mi profesor de sexto grado, sí, yo tenía 11, la mayoría teníamos 11, 12, y era nuestro profesor de lengua. Era el profesor más querido. Por eso te digo que... ¿Por qué? Era el más copado, era el que siempre estaba haciendo chistes, el que se acercaba a vos en los recreos. De hecho, nos agregó a todos a Facebook en ese momento, que es la red social que usábamos, porque no teníamos smartphones ni nada de eso. Nos tenía a todos en Facebook. De hecho, me acordaba, digo, cuando revivimos todo este momento con mis compañeros de la primaria, ahora que nos volvimos a hablar por el tema, me acordaba que mi tía, que como no vive en este país, se conectaba mucho por redes sociales, llamó a mi mamá y buchoneó un poco que yo tenía a un mayor en Facebook. Y mi mamá me obligó a borrarlo, pero eso es lo que hacía con todos los chicos. Es así como se manejaba, generaba como una complicidad, como una cuestión de ponerse a la par, que también, digo, eso lo debe haber protegido durante muchos años. Es muy fácil decir que el malo es malo, es bastante difícil decir que el que todos quieren y que parece bueno por todas partes está haciendo algo que está embargo, mal. hubo un hecho que los marcó a todos ustedes y este señor no se comportó como profesor en la escuela, ¿no? Claro, sí, era, bueno, en el Vox Populi del colegio, que, bueno, seguro sabes cómo son los colegios, ¿no? Se habla y se dicen un montón de cosas. De hecho, nosotros lo teníamos que tener en sexto y en séptimo el señor no apareció. ¿Por qué? No sabemos confirmadamente. Pero vos conocías personas que probablemente hayan sido víctimas de este señor. Sí, es lo que se decía. En ese momento yo tenía 11, ¿no? Claro. Claro. Bueno, primero, sos muy valiente, Manuel, al estar acá dando la cara, porque lo tuviste como profesor y estás recordando lo que pasó hace muchos años. ¿Cómo se siente ahora el núcleo o sea, vos te estuviste comunicando con tus ex compañeros? ¿Cómo se sienten ahora después de haberlo visto en las noticias? Porque la verdad que este caso trascendió cuando lo detuvieron, ahora lo procesan con preventiva y seguramente mañana va a estar en los diarios. ¿Qué es lo que están diciendo entre ustedes? Mira, Vanessa, para que te des una idea, esto fue hace 2 días, cuando todavía en las noticias no estaba el nombre y la cara sin borronear del docente, y ya ahí empezaron a llegarme las notas de mis compañeros diciendo, che, ¿no les parece que puede ser tal? Y después de eso, digo, el comentario nunca fue como de sorpresa, siempre fue de qué horror, estoy choqueada, wow, pasó tanto tiempo y no lo puedo creer, como... bueno, los rumores, yo tengo muchos compañeros que después fueron a otros colegios y se lo siguieron encontrando, y como nunca fue de sorpresa, sino de shock.
Este hombre se llama Adrián Rowek. Vamos Sí. a dar el nombre y apellido porque está dado, porque está en la causa. Acaba de ser con prisión domiciliaria. Con prisión prisión en un establecimiento preventiva. carcelario. Exactamente. Una cárcel común. Sí, una cárcel común. La fiscal Daniela Dupuy, que es la especialista en delitos o ciberdelitos, digamos, Sí. pidió la prisión preventiva en un establecimiento común y ahora hace un ratito nada más le dieron la prisión preventiva. Yo quiero recalar en esto que decía recién Manuela como alumna. Ella no lo va a decir claramente, pero este tipo pasó por varias instituciones de primario, pero como Claro, chico de de hace primario, de muchos 11 años. años. Claro, recién Manuela decía, y los adultos que no nos cuidaron. Claro. ¿Qué pasó con los adultos? ¿Qué pasó con, primero, la autoridad de esa escuela? Supongamos que lo hayan echado. Eso es todo. Eso era todo, Vanessa. Antes, ahora realmente se toma la dimensión de lo que es un delito y lo que es abusar a un menor sexualmente. ¿Cómo le podés romper la vida a un menor? Pero recién ahora nos estamos dando cuenta de esto. Hace 2009, 11 años, a este tipo lo echaron las autoridades, pero no hicieron nada más. No protegieron a los niños de otras instituciones. ¿Se dan cuenta? O sea, yo me saco el problema y le tiro un abusador a otra institución. Y fue en distintas instituciones, siempre trabajando con menores de edad. Es tremendo. Sí, y por eso a mí también me parece tan importante hablar de la ESI, ¿no? Porque claramente los adultos no nos están pudiendo cuidar en muchas situaciones, no nos han cuidado en muchas situaciones, y es necesario darle a los chicos las herramientas para al menos diferenciar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para que puedan hablar al menos. También, digo, por lo que vemos en lo que dicen las notas y los noticieros, son todos varones. Entonces, digo, también es difícil hablar de eso. Hoy hablamos de abusos a nenas y a mujeres y la sexualización de los cuerpos de las mujeres bastante seguido. Y es muy difícil tal vez hablar de lo que les pasa a los varones. Y a los varones también los abusan. Y eso me parece que es importante decirlo en las... No sé si en las escuelas, pero digo, la educación sexual integral es fundamental para eso, para que los chicos también puedan saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Disculpame, me llegó, por ejemplo, un testimonio de una mamá de un chico que contaba ahora, porque ahora se recuerda todo, que los hacía agachar a los chicos, que tiraba lápices a propósito en el colegio y los hacía agacharse y levantar las cosas delante de ellos. O sea, actitudes de ese estilo. Yo eso no me acuerdo porque lo más probable es que como yo era tan chiquita, esas No, cosas claro, no las no las registraba registrás. como Claro. algo malo. Claro. O no las registraba como algo especial, digo, éramos muy chiquitos. Y también eso creo que es lo que más costaba, ¿no? Como tenías una persona adulta que se hacía tu amigo, que se hacía cercano, y cuando vos tenés 12 años es muy importante que los adultos te reconozcan como par, porque vos estás queriendo crecer todo el tiempo, entonces digo, que el otro te reconozca, a vos te genera una felicidad y que no estás analizando si está bien o está mal, hay como ciertos límites que no se conocen. Sí, era un señor que hacía muchas bromas constantemente, y sí eran desubicadas, tal vez más por el rol que tenía él como docente, ¿no? ¿Hacía bromas sexuales? Sí, no sexualizaba, pero sí hacía bromas como pasadas de tono, que en ese momento también, digo, cuando tenés 12 años y estás en pleno como proceso de descubrimiento de tu cuerpo y desarrollándote, te causan gracia. ¿Viste? Es ese momento donde decís una palabra íntima y te reís y todo el curso se ríe. Bueno, él fomentaba esas cosas, él se hacía eco de eso. ¿Podemos ver la imagen del profesor Jorge? A ver qué me decís, Manuela. ¿Vos te imaginabas? Ahora lo ves al profesor, en un ratito lo vamos a ver después de la tanda, al profesor saliendo Sí. con la policía. Y quiero que te acuerdes de aquel momento de cuando vos eras alumna y si te imaginabas que alguna vez un profesor tuyo podía terminar así. Y si podés recordar de alguna manera algunas cosas que los hacían sentir incómodos. Nos vamos a la tanda y seguimos hablando con Manuela.